El sol, una bola de fuego anaranjada y vibrante, comenzaba su descenso majestuoso sobre el horizonte, tiñendo el cielo con pinceladas de morado y escarlata. Un suave viento vespertino, cargado con el aroma de la tierra seca y el lejano murmullo de la vida silvestre, acariciaba los campos infinitos. En medio de este lienzo natural, la figura de Mateo se erguía, contemplando el espectáculo desde el porche de su humilde pero amado hogar. Cada tabla de madera de su pequeña casa, cada baldosa del patio, cada cicatriz en el suelo polvoriento, narraba una historia de trabajo arduo y de amor incondicional por la tierra. Esta granja, ubicada en un rincón apartado y fértil del corazón de México, era más que un simple lugar de residencia. Era el legado de sus antepasados, el sustento de su familia y el epicentro de su existencia. Mateo no era un hombre de grandes riquezas materiales, pero su espíritu rebosaba de una fe sencilla y profunda, cimentada en las tradiciones de su pueblo y en la sabiduría de la naturaleza. Sus manos, curtidas y fuertes por años de labranza, eran un testimonio mudo de su dedicación. Su rostro, marcado por las líneas de la experiencia y el sol, se iluminaba con una sonrisa genuina y desinteresada cada vez que interactuaba con alguien. Era conocido en toda la comunidad por su amabilidad inquebrantable, su disposición a escuchar y su legendaria hospitalidad, cualidades que lo habían convertido en un pilar fundamental para sus vecinos. Su vida, aunque rutinaria a los ojos de un forastero, estaba llena de satisfacciones simples. El canto matutino de los gallos, el crecimiento de cada planta que sembraba, la risa de sus hijos, el sabor del pan recién horneado por su esposa. Sin embargo, en las últimas semanas, una sombra inquietante había comenzado a extenderse sobre su paraíso personal. Una sequía, inesperada y cruel, se había aferrado a la región como una plaga silenciosa, devorando la humedad de la tierra y secando las esperanzas de los agricultores. Al principio fue solo un presentimiento, una ausencia prolongada de las lluvias estacionales. Luego se convirtió en una realidad palpable. Los pozos, fuentes de vida para la comunidad, comenzaron a bajar su nivel de forma alarmante, y algunos, los menos profundos, ya eran solo cráteres secos en la tierra agrietada. Las vastas extensiones de maíz, que normalmente se alzaban verdes y majestuosas, ahora mostraban un tono amarillo enfermizo, sus hojas marchitas clamando por agua. Mateo sentía el peso de esa amenaza en cada fibra de su ser. Su granja, que había sido un símbolo de abundancia, ahora enfrentaba la desolación. Las cosechas, que representaban el futuro de su familia y de muchos otros, estaban en peligro inminente. El sustento de toda la comunidad dependía de la lluvia, de la generosidad del cielo, que ahora se mostraba implacablemente azul y vacío. La preocupación, antes un murmullo lejano, había crecido hasta convertirse en un clamor en su mente, un eco constante que le robaba la tranquilidad. Observaba sus campos con una mezcla de desesperanza y una persistente fe, rogando a cada atardecer por una señal, por una gota de esperanza. La magnitud del problema era inmensa. No solo eran sus propias tierras, sino las de todos sus vecinos, las de toda la región. Las conversaciones en el mercado giraban en torno a la falta de agua, los lamentos de los ganaderos por sus animales sedientos, las miradas perdidas de los niños que no entendían por qué la tierra estaba tan triste. Mateo, con su corazón bondadoso, no podía ignorar el sufrimiento colectivo. Se sentía responsable, no solo de su familia, sino de la red de vida que lo rodeaba, una red que ahora se deshilachaba peligrosamente bajo el sol abrasador,
Cada día que pasaba sin lluvia, la situación se volvía más crítica. El horizonte, aunque pintado con colores sublimes al atardecer, también parecía una frontera infranqueable entre la vida y la aniquilación. La vida rutinaria de Mateo, antes una sinfonía de trabajo y satisfacción, se había transformado en una lucha diaria contra la incertidumbre. Él, quien siempre había visto el vaso medio lleno, ahora sentía cómo el agua se evaporaba de él, dejando solo el polvo de la duda. La ironía de la situación no se le escapaba. Había dedicado su vida a la tierra, a nutrirla y respetarla, y ahora esa misma tierra parecía estarle dando la espalda. Pero Mateo era un hombre de fe, y aunque la desesperación amenazaba con arraigarse, se negaba a ceder por completo. Creía firmemente que incluso en los momentos más oscuros siempre había una luz, una providencia divina que velaría por los justos. No obstante, esa fe era puesta a prueba con cada hoja marchita, con cada pozo que se secaba. La comunidad, que solía ser un bullicioso centro de actividad y alegría, ahora se movía con un ritmo más lento, casi letárgico, bajo el peso de la preocupación colectiva. Los rostros mostraban la angustia en sus ojos y la desesperanza en sus gestos cansados. Ante esta inminente catástrofe, Mateo se preguntaba qué más se podía hacer. ¿Qué fuerza mayor podría intervenir para revertir el cruel destino que se cernía sobre ellos? El aire se sentía pesado, no solo por el calor, sino por la ansiedad compartida. Sin embargo, no importaba cuán grave fuera la situación, su corazón le decía que no debía perder la esperanza. El granjero, acostumbrado a los ritmos y caprichos de la naturaleza, sabía que la paciencia era una virtud, pero también que la inacción no era una opción. Se sentía en la encrucijada, buscando una respuesta, una señal en el vasto y silencioso cielo. La historia de Mateo y su granja estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que cambiaría no solo su destino, sino la perspectiva de todos los que lo rodeaban, y transformaría su entendimiento de la fe y la providencia. Para no perderse el desarrollo de esta increíble historia y descubrir cómo la fe de Mateo enfrentará la adversidad, no olviden suscribirse a nuestro canal. La sequía era solo el comienzo, la antesala de algo mucho más grande, algo que dejaría una huella imborrable en la vida de este humilde granjero y en los corazones de aquellos que lo conocían. La sequía, implacable y tirana, había apretado su nudo alrededor de la garganta de la tierra. Lo que al principio fue una amenaza lejana, ahora era una realidad palpable, que se extendía como una enfermedad terminal por cada surco reseco. El sol, que antes acariciaba con su calor benéfico, se había transformado en un verdugo inclemente, abrazando todo a su paso. Las cosechas, antes un manto verde prometedor, se habían convertido en un tapiz de paja mustia y descolorida. Los tallos quebradizos se deshacían al menor toque, como ecos de una esperanza marchita. Los animales, antes vigorosos y llenos de vida, ahora vagaban con la cabeza gacha, sus costados demacrados revelando la cruda realidad de la escasez. Sus balidos y mugidos, antes signos de vida, se habían vuelto lamentos guturales, expresiones de un sufrimiento silencioso y resignado. La desesperación, esa sombra fría y pegajosa, comenzó a cundir entre los vecinos de Mateo. Sus rostros, antes alegres y marcados por el sol de un trabajo gratificante, ahora mostraban líneas de preocupación profunda, surcos de angustia que se sumaban a las arrugas de la edad. Se veían en los ojos de las mujeres mientras racionaban el agua, en el silencio de los hombres al mirar sus campos estériles. Mateo, con su fe sencilla pero inquebrantable, no se daba por vencido.
Había intentado cada método que sus antepasados le habían transmitido, cada truco de labranza heredado a través de generaciones. Había rogado a la tierra, le había hablado a las nubes, había incluso esparcido cenizas de fogatas antiguas, esperando alguna señal. Pero la tierra no respondía. Las nubes permanecían distantes e indiferentes, y las cenizas se dispersaban inútilmente con el viento caliente. Agotó sus escasos ahorros comprando semillas más resistentes, fertilizantes que prometían milagros, pero todo era en vano. Cada intento fallido era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas, una prueba más a su fe que, a pesar de todo, se negaba a romperse. Bajo el sol abrasador, Mateo trabajaba incansablemente. Su cuerpo ya no era el mismo de antes. Cada golpe de azadón, cada paso por la tierra agrietada, se sentía como un esfuerzo sobrehumano. El sudor le empapaba la camisa de algodón, empapaba su frente, escurría por su rostro surcado por el polvo y la preocupación. Sus manos, curtidas por décadas de labranza, temblaban ligeramente al final del día. El cansancio era una losa pesada que lo oprimía, pero la preocupación era aún peor. La noche, que antes traía consigo el fresco alivio y el dulce sueño, ahora era una tortura de insomnio. Se revolvía en su cama, escuchando el canto monótono de los grillos como una letanía de su propia ansiedad. Su mente corría en bucle, calculando lo que quedaba, imaginando lo que vendría si la lluvia no llegaba. Pensaba en su familia, en los ojos esperanzados de sus hijos, en la paciencia silenciosa de su esposa. El futuro, antes un sendero claro y predecible, se había vuelto una niebla densa, incierta y aterradora. En un intento desesperado por encontrar solución, Mateo había organizado a algunos de sus vecinos, a esos pocos que aún conservaban un resquicio de esperanza. Juntos, bajo el calor asfixiante, se dispusieron a limpiar un antiguo acueducto que serpenteaba por las colinas, una obra de ingenio ancestral que prometía llevar agua desde un manantial lejano hasta sus campos. Con palas y picos removieron la maleza, desenterraron piedras, lucharon contra la tierra endurecida. Sus músculos dolían, sus pulmones ardían, pero la promesa de agua los impulsaba. Sin embargo, al llegar al manantial, la decepción fue amarga. El caudal era apenas un hilillo, un susurro de agua que se perdía en la tierra antes de recorrer una distancia significativa. El esfuerzo había sido inútil. El acueducto restaurado se mantenía seco, un monumento a la desesperación. Sin dejarse vencer por completo, Mateo, con la terquedad que solo la fe y la necesidad pueden infundir, decidió intentar algo más audaz. Recordó historias de viejos pozos, perforados a mano en tiempos de extrema necesidad. Con herramientas rudimentarias que había logrado conseguir y la ayuda de su hijo mayor, comenzó a perforar. El suelo, sin embargo, era implacable. Bajo la capa superficial de tierra reseca, se encontró con una formación rocosa dura como el diamante. Cada golpe del pico era un eco sordo que apenas mella la piedra. Las herramientas se desgastaban rápidamente. Sus manos se llenaban de ampollas dolorosas, y el cansancio se acumulaba con cada fracaso. La profundidad que alcanzaban era insignificante comparada con lo que se necesitaba para encontrar agua. Sus esfuerzos, antes llenos de resolución, se volvieron agotadores e infructuosos. La comunidad, que al principio había observado los esfuerzos de Mateo con una mezcla de admiración y escepticismo, comenzó a perder la esperanza. El murmullo de la desesperación se hizo más fuerte. Las cabezas se agacharon con más frecuencia.
Algunos comenzaron a empacar sus pocas pertenencias, listos para partir en busca de tierras más generosas, aunque la idea les partiera el alma. Otros se sentaban en sus porches, sus ojos vacíos mirando el horizonte quemado, esperando un milagro que parecía nunca llegar. La fe de Mateo, una llama que ardía con tenacidad, parecía ahora una pequeña vela parpadeante en medio de una tormenta de dudas. Se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir, cuánto más podría exigir a su cuerpo, a su espíritu. Caminaba por sus campos, sus pasos levantando nubes de polvo, sus ojos buscando una señal, un indicio de que su perseverancia sería recompensada. La tierra se extendía ante él como un lienzo de promesas rotas, y el silencio del campo era un grito mudo de desolación. Cada atardecer traía consigo no un alivio, sino el recordatorio de otro día perdido, de otro día sin lluvia. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa se negaba a extinguirse por completo. Una fe ancestral, heredada de generaciones de campesinos que habían dependido del cielo, le susurraba que aún no era el final. Pero la verdad era que Mateo ya no sabía por dónde empezar a buscar la solución. Cada opción agotada, cada intento fallido, lo dejaba más cerca del abismo de la resignación, un sentimiento que le parecía más aterrador que la propia sequía. La sequía no solo secaba la tierra, secaba el alma. Al caer la noche, la figura de Mateo se encorvaba aún más bajo el peso del cansancio, cada paso arrastrándose en el polvoriento camino de regreso a casa. El sol se había hundido, dejando tras de sí un lienzo de anaranjados y púrpuras que en otros tiempos le habría parecido hermoso. Hoy solo era un recordatorio más del calor implacable que consumía su tierra y sus esperanzas. Su rostro, surcado por arrugas de preocupación y fatiga, reflejaba la lucha diaria contra la sequía implacable que amenazaba con arrebatarles todo. Sus manos ásperas, acostumbradas al arado y la azada, pendían pesadas a los lados, incapaces de recordar la última vez que la lluvia había bendecido sus campos. Mientras el último resplandor del crepúsculo se desvanecía en la oscuridad, una silueta emergió de la penumbra del camino más adelante. Era un forastero que avanzaba con paso firme pero pausado, como si cada movimiento fuera deliberado y meditado. El hombre parecía tan exhausto como el propio Mateo, su ropa cubierta de polvo y sus sandalias desgastadas. Sin embargo, a pesar de la imagen de cansancio, había algo en su porte, una serenidad inusual que no encajaba con el desánimo generalizado que había invadido la región. Sus ojos, aunque velados por el viaje, irradiaban una quietud que intrigó a Mateo. En este tiempo de escasez y desesperación, la aparición de un extraño era, cuanto menos, inesperada. Un impulso ineludible se apoderó de Mateo, una fuerza que superaba su propia fatiga y preocupación. A pesar de que su propio hogar ofrecía poco más que lo esencial, y de la incertidumbre que los acechaba, la voz de su corazón generoso habló más fuerte. El instinto de hospitalidad, profundamente arraigado en su ser y en las tradiciones de su tierra, se encendió. No dudó. Acercándose al forastero, Mateo, con voz ronca por el cansancio pero firme en su convicción, le ofreció posada. «Hermano», dijo con un gesto de la mano hacia su humilde morada a la distancia, «pareces cansado. Mi casa es tu casa. Tienes un lugar donde descansar esta noche, alimento y agua fresca». El forastero asintió con una leve sonrisa, una expresión que parecía aliviar, aunque fuera un poco, el paisaje desolador del rostro de Mateo. No pronunció muchas palabras,
pero su gratitud era palpable en la forma en que aceptó la invitación. Juntos continuaron el camino hacia la granja, bajo un cielo estrellado que se sentía inmensamente vasto y al mismo tiempo extrañamente cercano. Al llegar a la puerta, la familia de Mateo, su esposa Elena y sus 2 hijos pequeños ya esperaban en el umbral. Con el mismo espíritu generoso, lo recibieron con una calidez que podría haber derretido el hielo, ofreciéndole agua para lavarse el polvo del camino y un lugar junto al fuego. La cena en la mesa de Mateo era humilde, compuesta de tortillas de maíz, frijoles y un poco de queso fresco, todo producto de los últimos coletazos de su tierra. Sin embargo, se sirvió con una abundancia de espíritu que transformó el simple alimento en un festín. Mientras comían, el forastero comenzó a hablar. Sus palabras no eran las de un viajero común. Compartió historias de tierras lejanas y de gentes diversas, pero no eran meros relatos de aventuras. Cada anécdota venía cargada de una sabiduría profunda, de enseñanzas atemporales sobre la vida, el amor y la resiliencia del espíritu humano. Habló de la paciencia en la siembra y la cosecha, de la fe en tiempos de duda, de la importancia de ver más allá de las apariencias. Mateo y su familia escuchaban cautivados. Los niños, generalmente inquietos a esa hora, permanecían en silencio, absortos en la voz calmada y melodiosa del forastero. Sus palabras eran como un bálsamo para las almas atribuladas por la sequía, un soplo de esperanza en un momento en que la desesperación amenazaba con consumirlos. Aunque el forastero no reveló su nombre, su presencia en la mesa de Mateo era reconfortante, llenando el pequeño hogar con una atmósfera de paz que hacía mucho tiempo no sentían. Mateo, en particular, percibía algo extraordinario en él, algo que trascendía la simple condición de un viajero. No era solo un hombre cansado. Había una luz en sus ojos, una profundidad en sus palabras, que sugería una naturaleza superior. Por un momento, las preocupaciones por las cosechas marchitas, los animales sedientos y el pozo casi seco se diluyeron, reemplazadas por una sensación de asombro y una renovada fe. Las historias del forastero parecían tejer un tapiz de esperanza, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la sabiduría y la bondad podían encontrarse en los lugares y las personas más inesperadas. Mateo se preguntó quién sería este hombre misterioso, de dónde venía y por qué había elegido su humilde camino en ese preciso momento. No hizo preguntas directas, pues sentía que la verdad de su identidad era menos importante que la verdad de sus palabras. Su presencia ya era un regalo, un respiro en la asfixiante realidad de la sequía. La noche transcurrió entre relatos y reflexiones, el tiempo pareciendo detenerse en el calor del hogar de Mateo. El forastero no era un predicador, pero sus palabras tenían el eco de antiguas escrituras, de verdades universales que resuenan en el alma. Hablaba de la naturaleza cíclica de la vida, de cómo la sequía más severa siempre precedía a la lluvia más abundante, de la importancia de mantener la fe, incluso cuando los sentidos veían solo desolación. Mateo sintió que cada palabra era un rocío para su espíritu sediento, nutriendo su fe que, aunque maltrecha, nunca se había extinguido por completo. Antes de retirarse a descansar, el forastero les impartió una bendición sencilla, pero que resonó en el corazón de Mateo con una fuerza inusitada. Él sabía que este encuentro no era casualidad, que este hombre no era un simple viajero más en el largo y polvoriento camino. Una certeza silenciosa pero poderosa comenzó a germinar en su interior. La esperanza que creía marchita
empezaba a reverdecer en el alma de Mateo, cultivada por la inesperada presencia de un extraño en su puerta. La noche, que antes traía insomnio y preocupación, ahora se presentaba con una promesa susurrada, una paz que lo envolvería hasta el amanecer. El forastero pasó los días siguientes hospedado en la granja de Mateo, convirtiéndose en una presencia constante y enigmática. No era un hombre de grandes demostraciones físicas. Su ayuda no consistía en cargar sacos de grano o reparar cercas rotas, sino en algo mucho más profundo y sutil. Su trabajo era con el espíritu, con la mentalidad de quienes lo rodeaban. En lugar de ofrecer soluciones tangibles a la sequía, que parecía inquebrantable, sus palabras y su mera existencia en ese humilde hogar transformaban el ambiente de una manera que nadie podía explicar del todo. Hablaba a menudo de la paciencia, no como una espera inerte, sino como una virtud activa, un acto de fe. La tierra sabe cuándo es el momento, y nosotros también debemos aprender a confiar en ese ritmo divino, decía con una voz que era a la vez suave y autoritaria. También hablaba extensamente sobre la fe, no como un mero conjunto de creencias, sino como una fuerza viva que impulsa la acción y sostiene el alma. La fe es el arado invisible que prepara el corazón para la semilla de la esperanza, les explicaba, mientras Mateo escuchaba atentamente, sintiendo cómo esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Y sobre todo, el forastero ponía un énfasis particular en la importancia de la gratitud, incluso en medio de la adversidad. Si agradeces el rocío de la mañana, aunque la lluvia no llegue, tu corazón ya habrá bebido de la abundancia, solía decir, invitándolos a ver la belleza y las pequeñas bendiciones que aún existían a pesar de la desolación. Mientras Mateo realizaba sus extenuantes labores bajo el sol inclemente, intentando salvar lo poco que quedaba de sus cosechas, el forastero se sentaba cerca, observando en silencio. No ofrecía consejos sobre técnicas agrícolas, pues no parecía tener experiencia en ellas. En cambio, sus observaciones iban dirigidas a la perspectiva, a la resiliencia del espíritu humano. «Siembra con amor, Mateo», le dijo un día, cuando el granjero estaba a punto de rendirse ante la dureza de la tierra seca. No es solo la semilla lo que cultivas, sino la intención y el corazón que pones en cada grano. La tierra siente y responde a la vibración del amor. Mateo, aunque cansado, sintió una nueva energía al escuchar esas palabras. Había estado sembrando por necesidad, por obligación, por desesperación. Pero la idea de sembrar con amor, con una fe renovada en la vida misma, era un concepto transformador. «Confía en el tiempo perfecto», aconsejaba el forastero, «pues todo tiene su ciclo bajo el sol, y lo que parece seco hoy, mañana florecerá con una fuerza renovada si se ha sembrado con paciencia y esperanza». Esas frases se anclaron en el alma de Mateo, cambiando su enfoque del agotamiento a la perseverancia con propósito. La presencia del forastero no pasó desapercibida en la pequeña comunidad. Los vecinos, quienes ya estaban lidiando con sus propias penurias y el creciente escepticismo, comenzaron a cuestionar la decisión de Mateo de hospedar a un desconocido en tiempos tan difíciles. «¿Cómo puedes darle de comer a un extraño cuando apenas tienes para ti?», preguntó un día el viejo Pedro, con una mezcla de preocupación genuina y recriminación en su voz. En estos tiempos de escasez, cada bocado cuenta. Mateo, con la serenidad que había comenzado a imbuirle la presencia del forastero, respondió con amabilidad, pero con firmeza. «La hospitalidad, Pedro, es un deber, no un lujo, especialmente en tiempos de necesidad. Además,
añadió, mirando brevemente al forastero que estaba sentado bajo el portal. Sus palabras me alimentan el espíritu de una forma que la comida no puede. Otros vecinos murmuraban sobre lo imprudente que era confiar en un vagabundo, en un desconocido sin nombre. ¿Y si es un charlatán? O peor, un ladrón, especulaba la comadre Elena, siempre propensa a los chismes y los juicios rápidos. Mateo es demasiado bueno, demasiado ingenuo. A pesar de los murmullos y las objeciones, Mateo defendió su decisión con la misma calidez y convicción que caracterizaban su naturaleza. Él sabía en su corazón que este hombre era diferente. No pedía nada, solo ofrecía sabiduría y una paz inexplicable. Su comida, aunque escasa, la compartía sin reservas, y el forastero aceptaba con una humildad que desarmaba cualquier crítica. La familia de Mateo, especialmente sus hijos, se había encariñado con el enigmático huésped. Para ellos era como un abuelo sabio que contaba historias maravillosas y siempre tenía una palabra de aliento. La atmósfera en la granja de Mateo, a pesar de la sequía y la escasez, era notablemente más tranquila y esperanzadora que en cualquier otro lugar del pueblo. El forastero, ajeno a las críticas de los vecinos, continuaba su labor silenciosa de sembrar semillas de fe y resiliencia en el corazón de Mateo. Sus consejos no eran órdenes, sino invitaciones a una forma de ver el mundo, una perspectiva que trascendía las dificultades inmediatas. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar, incluso cuando creemos que no tenemos nada, reflexionaba un atardecer, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados, un recordatorio diario de la belleza indomable de la creación. Mateo sentía que, día tras día, su corazón se abría un poco más. Su desesperación se desvanecía ante una gratitud creciente. Había algo en la mirada del forastero, en la profundidad de sus ojos, que le transmitía una certeza inquebrantable de que todo estaría bien, que la bendición, tarde o temprano, llegaría. No sabía cómo, ni cuándo, pero esa certeza se arraigaba en su alma, fortaleciéndolo para enfrentar un día más de sequía, con una dignidad renovada. Los días pasaban, y la sequía persistía, pero el espíritu de Mateo se elevaba, nutriéndose de la fuente inagotable de sabiduría que este misterioso viajero había traído a su humilde hogar. La granja, aunque seca por fuera, comenzaba a florecer por dentro en el espíritu de su anfitrión. La mañana irrumpió con la promesa de otro día abrasador, pero algo era diferente. Un aire de expectación flotaba en el porche de Mateo, donde él y el forastero se habían sentado, como era su costumbre, a contemplar el amanecer, el sol pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras. El silencio entre ellos era profundo, no incómodo, sino lleno de una comprensión tácita. Mateo sentía que el momento de la revelación había llegado, que el velo que cubría la identidad de su huésped estaba a punto de levantarse. El forastero, con la mirada fija en el horizonte, se volvió hacia Mateo, sus ojos irradiando una luz que parecía absorber y reflejar todo el conocimiento del universo. Con una voz que resonó en el corazón de Mateo más que en sus oídos, el forastero habló. «Mateo», dijo, «has sido un buen samaritano, un anfitrión generoso, un alma pura en un mundo que a menudo olvida la bondad». Una pausa cargada de significado se cernió sobre ellos. «Soy Jesús». La respiración de Mateo se atascó en su garganta. El mundo pareció detenerse y luego girar más rápido, como un torbellino de emoción y asombro. Aturdimiento sí le invadió.
¿Cómo era posible que el Mesías, el Hijo de Dios, estuviera sentado en su humilde porche, compartiendo el mismo aire? Pero junto al asombro, una paz inexplicable y profunda lo inundó. Era una paz que trascendía el entendimiento, una serenidad que calmaba cada fibra de su ser, disipando años de incertidumbre y temores. No había duda ni escepticismo, solo una aceptación total, una revelación íntima y personal grabada a fuego en su espíritu. «He escuchado tus oraciones», continuó Jesús, con una voz que era a la vez suave y poderosa, «y he visto la pureza de tu corazón. Tu fe no es un credo vacío, sino una forma de vida, un faro de esperanza en la oscuridad». Mateo se sintió pequeño ante tanta magnitud, pero al mismo tiempo infinitamente valorado. Sentía como si cada fibra de su ser fuera comprendida, y cada acción, por más insignificante que pareciera, había sido observada y apreciada. «Muchos buscan milagros en los cielos», prosiguió Jesús, «pero tú los has vivido en la tierra, en cada acto de bondad, en cada semilla plantada con esperanza, en cada boca que alimentas sin esperar recompensa». Las palabras de Jesús fluyeron como un río sereno, pero cada una llevaba un peso inmenso, el peso de la verdad eterna. La fe, Mateo, no es una espera pasiva por un don divino. Es una acción constante, un amor que se extiende a tu prójimo, una esperanza que resiste la adversidad. Es la mano que comparte el último pedazo de pan, el corazón que perdona, la voz que consuela. Es la perseverancia en el trabajo de tus manos, incluso cuando el fruto parece lejano. Mateo escuchó atentamente, cada palabra resonando en su alma como una campana sagrada. Comprendió que su humilde vida, llena de trabajo arduo y pequeños actos de generosidad, había sido, sin saberlo, una manifestación de la fe que Jesús predicaba. «Tu generosidad, Mateo, no ha pasado desapercibida», afirmó Jesús, y una sonrisa de inmensa ternura iluminó su rostro. «Abriste tu hogar a un extraño, compartiste tu escaso alimento y tu preciada agua. Viste a un ser humano en necesidad, y tu corazón respondió sin cálculos ni juicios. Y en eso has cumplido el más grande de los mandamientos». Mateo bajó la mirada, conmovido hasta las lágrimas, avergonzado por la propia humildad que había guiado sus actos. Había actuado por simple instinto, por la educación recibida de sus padres, por la fe que le decía que todos somos hermanos. Nunca había esperado una recompensa, y mucho menos una tan magnífica como esta. Jesús posó una mano en el hombro de Mateo, un toque que irradiaba un calor reconfortante y una energía vital. «Tu granja y tu familia serán bendecidas, Mateo. No solo con la lluvia que tanto anhelas para tu tierra, sino con una abundancia que trasciende lo material. Serán bendecidos con paz duradera, con la alegría de un espíritu servicial, con la fuerza para inspirar a otros. La abundancia espiritual te guiará y mantendrá a los tuyos. Tus campos darán fruto, pero más importante aún, tu vida dará testimonio de la verdadera fe y la incansable generosidad». La promesa era clara, y en el corazón de Mateo no cabía la duda. Era la confirmación de todo lo que siempre había creído, de todo lo que había sentido en los momentos de mayor desesperación. Era la certeza de que su trabajo, su esfuerzo y su bondad no eran en vano. Mantén tu corazón abierto, Mateo, y tu fe inquebrantable. Sigue sembrando con amor y cosecharás mucho más de lo que jamás imaginaste. Con estas últimas palabras, Jesús se puso de pie. Su figura, que antes parecía la de un viajero cansado, ahora emanaba una luminosidad etérea, una presencia que llenaba el espacio con una majestuosidad indescriptible. Mateo intentó hablar.
quizás para dar las gracias, quizás para retenerlo un momento más, pero las palabras se negaron a salir de su garganta. No eran necesarias. La comunicación había sido en un nivel mucho más profundo, alma con alma. Jesús le regaló una última sonrisa, una bendición silenciosa que lo envolvió en un manto de amor y esperanza. Y tan misteriosamente como había llegado, tan silenciosa y serenamente se despidió. Se volvió y comenzó a caminar por el mismo camino polvoriento por el que había aparecido días atrás. Su figura se fue difuminando lentamente en la distancia, fusionándose con la bruma del amanecer, hasta que desapareció por completo en el horizonte, dejando a Mateo solo en el porche, con el corazón rebosante de una experiencia que cambiaría el curso de su vida para siempre. La sequía aún castigaba la tierra, pero en el alma de Mateo, la más hermosa de las lluvias acababa de caer. La partida de Jesús dejó en Mateo una huella imborrable, no una sombra de tristeza por la ausencia, sino una luz radiante de fe renovada y una perspectiva completamente nueva sobre su existencia. Aunque la implacable sequía persistía visiblemente, calcinando la tierra y agrietando los sueños de sus vecinos, la desesperación había sido desterrada de su corazón, reemplazada por una profunda paz que rayaba en la certeza más absoluta. Ya no veía la escasez como un castigo, sino como una prueba, una etapa necesaria antes de la prometida abundancia. Sus ojos, antes nublados por la preocupación, ahora brillaban con una comprensión que trascendía lo terrenal. Esta revelación, íntima y transformadora, impulsó a Mateo a una acción que parecía ilógica a los ojos de los demás. No se quedó inactivo, esperando pasivamente que las bendiciones cayeran del cielo. Inspirado por las palabras de Jesús, entendió que la fe no era una mera contemplación, sino un motor de voluntad y trabajo. Mientras los demás campesinos permanecían desanimados, lamentándose por la pérdida de sus cosechas y esperando un milagro sin moverse, Mateo continuaba cuidando sus tierras con una devoción inquebrantable, una energía que parecía brotar de una fuente inagotable. Bajo el sol inclemente, que aún azotaba sin piedad, araba, preparaba la tierra, y contra todo consejo sembraba nuevas semillas. No eran las semillas de la esperanza ciega, sino de la convicción profunda de que la bendición prometida llegaría, y él debía estar listo para recibirla. Su pico y su pala resonaban en el silencio del campo, un himno solitario a la perseverancia. Cada grano de maíz que depositaba en la tierra reseca era un acto de fe, una oración silenciosa a la promesa que aún resonaba en sus oídos. Los vecinos observaban a Mateo con una mezcla palpable de curiosidad, escepticismo y, en algunos casos, una velada reprobación. No podían comprender su repentino cambio de ánimo. ¿Cómo podía este hombre, que hasta hacía poco compartía su desazón, ahora irradiar tanta serenidad y trabajar con tal ahínco en un campo que parecía condenado? ¿Qué clase de locura lo había poseído para sembrar en una tierra que no tenía ni una gota de agua para ofrecer? Algunos, con un suspiro de resignación, lo consideraban ingenuo, un optimista incurable que no quería aceptar la cruda realidad. Hablaban en voz baja de la presión de la adversidad, de cómo la gente podía perder la razón cuando la esperanza se alejaba demasiado. Otros, más cáusticos, lo tildaban directamente de loco, argumentando que estaba dilapidando los pocos recursos que le quedaban en una empresa condenada al fracaso. ¿Para qué gastar las últimas semillas? Decían entre ellos, es mejor conservar algo por si acaso. Pero Mateo ignoraba los murmullos y las miradas. Su paz interior era un escudo infranqueable contra la incredulidad ajena.
Recordaba las palabras de Jesús, no como un eco lejano, sino como una voz presente que lo guiaba. Él sabía lo que los demás no sabían. Había escuchado lo que ellos no habían escuchado. Cada surco que abría, cada semilla que colocaba, era un voto de confianza en una promesa divina. Su familia, al principio perpleja, terminó por contagiarse de su inquebrantable optimismo, apoyándolo en cada tarea, ayudando a preparar la tierra con la misma renovada esperanza. Habían visto la transformación en Mateo, habían sentido la paz que había traído el forastero, y aunque no habían compartido la misma revelación explícita, confiaban en el juicio de su padre, su esposo, su líder. Las noches, que antes lo encontraban en vela, sumido en la angustia, ahora eran de un sueño profundo y reparador. Se levantaba antes del amanecer, con el alma ligera y el cuerpo dispuesto al trabajo. La granja, aunque físicamente marchita, se sentía viva con su nueva energía, con el propósito renovado que Mateo infundía en cada rincón. Recorría sus campos no con la desesperación de quien ve la ruina, sino con la visión de quien ve la futura abundancia. Tocaba la tierra seca con ternura, sintiendo no la ausencia de vida, sino el potencial latente que aguardaba el momento de brotar. Sus oraciones no eran súplicas desesperadas, sino agradecimientos anticipados. Sus vecinos lo veían sudar bajo el sol, el rostro enjuto, pero los ojos encendidos, una figura solitaria contra el telón de fondo de un campo sediento. No entendían la fuente de su fuerza, ni la razón de su persistencia. Para ellos, era un hombre que luchaba contra molinos de viento, un alma noble pero ilusa. Para Mateo, era simplemente cumplir con su parte del pacto, sembrar con amor y confianza, sabiendo que la cosecha no tardaría en llegar. La espera no era una carga, sino una anticipación gozosa, un período de preparación para la manifestación de una promesa que ya era una realidad en su corazón. La fe no le había dado agua de inmediato, pero le había dado algo mucho más valioso: la fuerza para seguir adelante y la certeza de que el milagro estaba en camino. El sol, que durante tantos meses había implacablemente quemado la tierra y secado los arroyos, pareció un día suavizar su brillo. Una brisa fresca, inusual para esa época del año, comenzó a soplar desde las montañas, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda que despertó una esperanza casi olvidada en el corazón de los habitantes de la aldea. Los cielos, antes un lienzo azul inmaculado y cruel, empezaron a velarse con tenues nubes que, en un principio, pasaron desapercibidas o fueron atribuidas a meros caprichos del viento. Pero a medida que el día avanzaba, esas nubes se hicieron más densas. Su color se tornó de un gris profundo y prometedor, como si el firmamento mismo estuviera preparándose para un gran evento. Fue a media tarde cuando las primeras gotas cayeron. No fue la furia de una tormenta de verano que arrasa con todo a su paso, sino una lluvia suave, casi reverente, que besó la tierra reseca con una delicadeza inaudita. Las primeras gotas levantaron pequeños remolinos de polvo al impactar, pero pronto el sonido de la lluvia sobre los techos de metal y las hojas secas se convirtió en una melodía constante y reconfortante. Los niños, que habían olvidado el sonido de la lluvia, salieron corriendo de sus casas con alegría, extendiendo sus manos para sentir el agua purificadora. Los adultos, inicialmente incrédulos, se asomaron a sus puertas con los ojos llenos de asombro y para muchos de lágrimas silenciosas. Era un milagro, una bendición caída del cielo que desafiaba cualquier pronóstico o patrón climático conocido. La lluvia continuó durante toda la noche,
una persistencia tranquila y constante que empapaba la tierra hasta lo más profundo. Al amanecer, el mundo parecía haberse transformado. El aire era limpio y fresco, impregnado del dulce aroma de la tierra mojada. Los colores de la naturaleza, antes opacos y polvorientos, vibraban con una intensidad renovada. Los campos de Mateo, que habían recibido su amor y cuidado incluso en los momentos más difíciles, fueron los primeros en responder a este regalo celestial. Las semillas que con tanta fe había sembrado, aquellas que sus vecinos habían considerado un acto de locura, comenzaron a germinar con una velocidad asombrosa. En cuestión de días, pequeños brotes verdes salpicaron la tierra antes árida. El maíz, su cultivo principal, se alzaba con una fuerza vital que sorprendió incluso a los más optimistas. Las hojas desplegaban un verde intenso y saludable, absorbiendo con avidez cada rayo de sol que se filtraba entre las nubes aún presentes. La tierra de Mateo, tratada con amor y paciencia, se había convertido en un vergel en medio de un paisaje que todavía luchaba por despertar completamente. Mientras que los campos de sus vecinos tardarían semanas, si no meses, en recuperar plenamente su vigor, la granja de Mateo reverdecía ante sus ojos, un testimonio viviente de una promesa cumplida. La noticia de la prodigiosa recuperación de la granja de Mateo se extendió rápidamente por la comunidad. Los mismos vecinos que lo habían tildado de ingenuo o de loco venían ahora a observar, con una mezcla de envidia y admiración, el espectáculo de su abundante crecimiento. No podían entender cómo su tierra, tan castigada como las demás, había respondido con tal vigor y rapidez. Había algo inexplicable, casi mágico, en la forma en que sus cultivos florecían, mientras los suyos apenas comenzaban a mostrar signos de vida. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la prosperidad en la granja de Mateo no hizo más que aumentar. La lluvia continuó cayendo de forma regular y beneficiosa, alimentando el crecimiento exuberante de todo lo que había plantado. La cosecha de maíz fue no solo abundante, sino de una calidad excepcional, con granos grandes y jugosos que prometían una bonanza sin precedentes. Sus calabazas crecieron hasta tamaños impresionantes. Sus frijoles se enredaban con vigor alrededor de los postes y sus frutales, que habían parecido muertos, se cubrieron de flores que pronto se convertirían en frutos dulces y maduros. La granja de Mateo se convirtió literalmente en la más próspera de la región, superando con creces las cosechas de años anteriores, incluso aquellos que habían sido considerados de bonanza. De la noche a la mañana, la familia de Mateo vio cómo sus despensas, antes escasas, se llenaban hasta el borde. No solo tenían suficiente para su propio sustento, sino que les sobraba para compartir y vender. La abundancia era tal que Mateo, fiel a la generosidad que lo caracterizaba, comenzó a ofrecer parte de su excedente a aquellos vecinos que aún luchaban por recuperarse de la devastación de la sequía. No había orgullo en sus acciones, solo una profunda gratitud y el deseo de extender la bendición que había recibido. La prosperidad no se limitó solo a los cultivos. Los animales, que habían sufrido tanto durante la sequía, recuperaron su fuerza y vitalidad. Las vacas de Mateo daban más leche, sus gallinas ponían más huevos y sus cerdos engordaban a un ritmo envidiable. La vida en la granja de Mateo era un canto a la abundancia, una lección práctica sobre la recompensa de la fe y la perseverancia. Su hogar, aunque humilde en sus fundamentos, resplandecía con la luz de la provisión divina. La promesa de Jesús se había manifestado no solo en el espíritu y la paz de Mateo,
sino en la tangible y generosa riqueza de su tierra. Los vecinos, al principio escépticos, no pudieron negar la evidencia de sus propios ojos. La granja de Mateo era un oasis de prosperidad en un campo que apenas se recuperaba. Sus hijos, que habían aprendido a trabajar con la misma fe inquebrantable de su padre, cosechaban con alegría, con los cestos desbordantes de maíz y vegetales. Cada día era una nueva confirmación del milagro, una bendición que había transformado la escasez en plenitud, la desesperación en regocijo. La historia de la sequía, que había sido una sombra oscura sobre sus vidas, comenzó a disiparse ante el resplandor de la granja de Mateo, un faro de esperanza y un recordatorio vivo de que incluso en los tiempos más oscuros, la fe y la bondad pueden sembrar las semillas de una prosperidad inimaginable. La abundancia que había llegado a la granja de Mateo no era solo material. Trajo consigo una renovada sensación de comunidad y gratitud. La gente de la aldea, al ver su generosidad continua, comenzó a acudir a él no solo por ayuda, sino por consejo e inspiración. Mateo, con su habitual humildad, siempre les hablaba de la importancia de la fe, del trabajo duro y sobre todo de la hospitalidad, recordando silenciosamente la visita del forastero que había cambiado su vida para siempre. Su prosperidad se convirtió en un recurso para toda la aldea, un pozo inagotable de esperanza y ayuda, fomentando un espíritu de cooperación que había sido olvidado durante los tiempos difíciles. La granja de Mateo ya no era solo su propiedad, sino el corazón latente de una comunidad que aprendía a florecer de nuevo. La prosperidad de la granja de Mateo no tardó en convertirse en un faro de esperanza, no solo para su familia, sino para toda la comunidad que lo había observado con escepticismo y en algunos casos con franca conmiseración. La historia de su fe inquebrantable, su persistencia inusual y su legendaria hospitalidad se extendió como un reguero de pólvora por cada rincón del valle. La narración de la lluvia milagrosa que había regado solo su parcela, o que al menos se había concentrado allí con una intensidad bendita, se contaba y recontaba en los mercados y en las reuniones vespertinas. Los vecinos que lo habían tildado de ingenuo o de loco ahora venían a él, no para juzgar, sino para aprender, para observar de cerca el secreto de su éxito. Las cosechas de Mateo eran espléndidas, más abundantes que en cualquier otro año anterior, incluso los de bonanza pluvial. El maíz crecía alto y fuerte, los frijoles se enredaban con vigor en sus tutores, y los calabacines daban frutos de un tamaño y dulzura nunca antes vistos. Era una imagen viva de la promesa cumplida, un testimonio tangible de que la fe no había sido en vano. La comunidad, golpeada y desmoralizada por la sequía, comenzó a contagiarse de un optimismo cauteloso que pronto se transformó en una esperanza renovada. Al ver la tierra de Mateo reverdecer y las gavillas llenar sus graneros, muchos se animaron a volver a sembrar, incluso si el cielo aún no ofrecía las mismas garantías que había dado a Mateo. Aprendieron de su ejemplo que la persistencia y la confianza, incluso en los momentos más oscuros, podían mover montañas, o al menos traer la lluvia. La sequía, que había sido una amenaza existencial, quedó grabada en la memoria colectiva como un recuerdo lejano, una prueba superada, un capítulo doloroso que había dado paso a una era de prosperidad inaudita. Y en el centro de esa transformación estaba Mateo, el granjero que había dado posada a un forastero y había escuchado palabras increíbles. Mateo vivió el resto de sus días con una profunda gratitud, una paz que trascendía las fluctuaciones de la vida. Sabía,
con una certeza que le llenaba el alma, que la verdadera riqueza no residía únicamente en la fertilidad de la tierra o en los graneros repletos. Estaba convencido de que la abundancia más valiosa se encontraba en la generosidad de un corazón que sabe dar sin esperar nada a cambio, en la capacidad de ver a la divinidad en el rostro del extraño, en la fe que sostiene cuando todo parece perdido. Su historia se convirtió en una leyenda viva, un relato que los abuelos contaban a sus nietos, junto al fuego crepitante en las noches frescas. Hablaban de cómo un hombre sencillo, a través de un acto de pura y desinteresada hospitalidad, había abierto las puertas a bendiciones inimaginables, transformando no solo su destino, sino el de todo su pueblo. Su vida fue un testimonio elocuente del poder transformador de la fe y la importancia de la amabilidad en un mundo que a menudo olvida lo sagrado de la conexión humana. La granja de Mateo no solo produjo cosechas abundantes año tras año, sino que también se convirtió en un lugar de encuentro, un oasis de inspiración. La gente venía de lejos para escuchar sus historias, para sentir la paz que emanaba de su presencia. Él, humilde como siempre, solo sonreía y les recordaba que cada uno de ellos llevaba la misma capacidad de bondad y la misma chispa divina. Les decía que la vida, con sus pruebas y sus alegrías, era una oportunidad constante para sembrar amor y cosechar milagros. Nunca se jactó de su encuentro con Jesús, pero su vida fue la prueba más convincente de la verdad de aquellas palabras profundas. Su casa permaneció siempre abierta, su mesa siempre dispuesta para el viajero, el necesitado, o simplemente para aquel que buscaba consuelo y una palabra de aliento. Así, la enseñanza de Jesús a Mateo trascendió la mera provisión de lluvia. Fue una lección sobre el propósito de la vida, sobre el valor intrínseco de cada alma, y sobre cómo los actos más pequeños de compasión pueden desencadenar una cascada de bendiciones. Mateo no solo recuperó su granja, sino que encontró un significado más profundo a su existencia, convirtiéndose en un verdadero pastor de su comunidad, guiándolos no con sermones, sino con el ejemplo viviente de su fe. La generosidad que había mostrado a un forastero cansado no solo le trajo prosperidad material, sino una riqueza espiritual inmensurable que lo acompañó hasta el final de sus días. Y con esta conmovedora historia recordamos la importancia atemporal de la fe, la inquebrantable fuerza de la amabilidad y el poder transformador de la hospitalidad. Un simple acto de bondad puede, en efecto, abrir la puerta a bendiciones que superan con creces cualquier expectativa, demostrando que en el corazón de la humanidad reside una capacidad infinita para el bien, capaz de mover no solo la lluvia, sino los propios cimientos de la desesperación. Esperamos que esta historia haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Si disfrutaron de este increíble relato de fe y perseverancia, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse más historias inspiradoras como esta. Dejen un comentario abajo compartiendo cuál fue su parte favorita de la historia y qué lecciones les dejó el granjero Mateo. Su participación es muy valiosa para nosotros. Y si quieren seguir explorando relatos de fe y esperanza, no se pierdan nuestro próximo video, donde continuamos desentrañando las maravillas de la vida y el espíritu humano. Hasta la próxima.